Pese a que la capitalización total del mercado de las criptomonedas se está comportando relativamente bien, si analizamos ciertas métricas de forma más profunda, podemos ver que no todo es tan positivo. Es más, que podríamos estar en la cuerda floja. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, centrándome en una métrica concreta que ayudará a entender mucho mejor la situación en la que nos encontramos y a determinar qué peligro podríamos enfrentar de cara a las próximas semanas. Bueno, vamos directamente a por la métrica. Vamos a tratar primero el análisis de esta métrica de aquí y luego pasaremos a tratar la última hora de Bitcoin y analizar diferentes gráficas que compaginarán al 100% justamente las conclusiones que ya podremos empezar a sacar con la métrica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en pantalla? Tenemos la línea de avance y retroceso. ¿Qué es esta línea de avance y retroceso? Es la línea de color rojo que tienes en pantalla y lo único que hace es medir el número de criptomonedas que están cerrando de forma positiva día tras día o de forma negativa día tras día. Es decir, cuando la línea de avance-retroceso sube, la línea de color rojo sube, significa que cada vez más criptomonedas están cerrando de forma positiva. Pam, pam, pam. Y cuando la línea de avance-retroceso cae, significa que cada vez más criptomonedas están cerrando de forma negativa. Por eso, y ahora ya ponemos encima de la mesa la otra línea, la de color azul, cuando la capitalización del mercado de criptomonedas sube, lo normal es que la línea de avance-retroceso suba. ¿Por qué? Porque crece la capitalización, porque cada vez más criptomonedas cierran positivo, con lo cual forman una tendencia alcista. Y por contraposición, cuando la capitalización total del mercado cae, ¿qué sucede con la línea de color rojo? Que cae también. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cada vez más criptomonedas cierran de forma negativa. Y esto está muy bien, pero ¿qué pasa cuando hay divergencias? ¿Qué pasa cuando la capitalización del mercado está cayendo, pero la línea de avance y retroceso está subiendo? Y mejor dicho, para el contexto en el que nos encontramos, ¿qué pasa cuando la capitalización del mercado está subiendo, pero la línea de avance y retroceso está cayendo? Pues evidentemente que hay una divergencia y que no es un movimiento sano, no es un movimiento consensuado, con momentum, con fuerza, porque independientemente de la subida de la capitalización, lo que hay es cada vez más criptomonedas que están cerrando de forma negativa. Y es justamente en lo que vamos a hacer hincapié, es justamente lo que vamos a analizar. De entrada quiero que veas cómo, evidentemente, dentro de este mercado bajista en el que hemos estado, lo que ha pasado es que cada vez más criptomonedas han ido cerrando en color rojo, han ido cerrando mal. Por eso el mercado ha sido bajista, pero fíjate cómo, independientemente de haber encontrado el suelo de mercado en noviembre del año 2022, estoy en la línea de color azul, la línea de avance y retroceso se encuentra por debajo de ese suelo. Actualmente, fíjate cómo la línea de avance y retroceso se encuentra aquí, cuando Bitcoin, desde que llegó al mínimo de ese mercado bajista, está un 81% arriba. Mientras Bitcoin está un 81% arriba, la línea de avance y retroceso está en mínimos históricos directamente. Está por debajo de los mínimos a los que llegamos durante el año 2020, durante el año 2019. Es más, si cogemos la capitalización total, esto es la capitalización total, podemos ver nuevamente que aquí tenemos en cuenta no solo Bitcoin, tenemos en cuenta Ethereum, Cardano, Solana, etcétera, etcétera, ¿no? Pues fíjate cómo la capitalización se encuentra un 46% arriba. No es solo Bitcoin, es el mercado en general. Con lo cual, pese a que el mercado en general se encuentra un 46% arriba, la línea de avance y retroceso en cuanto a los movimientos de las criptomonedas está en mínimos históricos. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que independientemente de que el mercado esté bien o esté fuerte, las criptomonedas no están fuertes. Con lo cual, hay tres gatos sustentando este mercado. ¿Qué pasará cuando esos tres gatos fallen? ¿Quiénes son esos tres gatos? Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Entonces, quiero hacer ciertas apreciaciones respecto a esta línea, porque hay cosas que tenemos que entender de su comportamiento. Lo normal es que antes de que el mercado forme un movimiento, esa línea se avance. Por ejemplo, si venimos aquí, como puedes comprobar, en el año 2021, en abril, justamente el 15 de abril, la línea de avance y retroceso llegó a un máximo y empezó
un descenso, un movimiento bajista que se extendió hasta julio, ¿no? ¿Qué pasó con el mercado de criptomonedas? Que en abril hizo un máximo, pero luego continuó. Y el 11 de mayo, prácticamente un mes más tarde, hizo otro máximo. Mientras, fíjate lo que pasaba con la línea de avance y retroceso. Fíjate un poquito más abajo, la línea de color naranja ya estaba haciendo mínimos decrecientes, o sea, máximos decrecientes. Es decir, es como una especie de RSI, es como una especie de MACD que mide otras cosas, evidentemente, pero el MACD o el RSI empieza a hacer divergencias mientras el precio sigue subiendo, por ejemplo, hasta que luego se encuentra el precio con el MACD. Vamos a buscar otro ejemplo. Cuando iniciamos el mercado bajista, todo parecía que iba de la mano. Tanto los pullbacks como los impulsos en la capitalización total del mercado y en la línea de avance y retroceso, hasta que llegó un momento en el que los dos hicieron un máximo, pero la línea de avance y retroceso enseguida, fíjate en la línea de color naranja, enseguida se puso por debajo de este pullback de aquí, del pullback de septiembre del año 2021. El precio cayó, se levantó y enseguida rompió. En enero ya estaba por debajo del pullback. En cambio, la capitalización total del mercado, el pullback tardó mucho más tiempo en ponerse por debajo. Tardamos más en hacer mínimos decrecientes. ¿Esto qué te indica? Esto te indica que realmente, otra vez más, la línea de avance-retroceso se anticipó, ¿no? Entonces, podemos ver cómo lo primero, antes de ver una caída o una subida en el mercado, es que se mueve la línea. Primero, las criptomonedas empiezan a comportarse peor en términos generales. 4 gatos mantienen la capitalización del mercado hasta que esos 4 gatos se ven arrastrados por esas criptomonedas que se han anticipado a la caída. Y formamos una caída. Entonces, lo que estamos viendo ahora es simple. No estoy poniendo ningún tipo de apreciación subjetiva a lo que está pasando. Únicamente estoy analizando y dando datos. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo el mercado se mantiene, entre comillas, fuerte, entre comillas, en una especie de rango, pero la línea de avance-retroceso está en mínimos históricos. Lo que suele hacer esta línea, como siempre, es avanzarse. ¿Esto implica que el mercado va a tener que formar una caída sí o sí? Ojo, la respuesta es no. Del mismo modo que comentamos cómo se comporta, te tengo que enseñar ciertos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasó en el año 2019? Pues que la línea de avance-retroceso estaba crítica, hablando mal. Fijaros, esta línea de color naranja estaba muy mal, había roto claramente los mínimos del mercado bajista. Bitcoin llegó en diciembre del 2018 a los mínimos del mercado bajista e inició un movimiento ascendente. Luego tuvimos esta pequeña caída, pero en ningún momento volvimos a romper los mínimos. En cambio, la línea de avance-retroceso subió un poquito, pero enseguida inició una caída tremenda, ¿no? Pero dentro de esa caída tan tremenda, ¿qué pasó? ¡Pam! De repente explotó para arriba. Y el mercado, pese a que hizo un pequeño movimiento a la baja, luego inició el bull market. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en función de ciertos detalles técnicos que comentaremos ahora, que llevamos tiempo comentando y que podemos prever, independientemente de que la línea de avance-retroceso esté comportándose tan mal, en un momento determinado puede cambiar el rumbo, puede cambiar la senda y que Bitcoin inicie esa pequeña caída, pero la línea ya esté en dirección contraria, cargando pilas para el siguiente recorrido. Entonces, podemos ver primero que lo normal, el comportamiento natural, es que se anticipe a lo que haga luego el gráfico. Pero que también hay tesituras donde, pese a estar comportándose fatal, el precio recupera. Y fíjate cómo en estas caídas que vimos aquí, en el año 2020, no te voy a explicar lo que pasó, yo creo que todo el mundo lo sabe, pese a que tuvimos grandes caídas y el precio en Bitcoin rompió claramente, bueno, en la capitalización total rompió claramente los mínimos que habíamos alcanzado, es decir, formamos la caída, el mercado parece que se recupera, forma un mínimo y de repente llega lo que llega en febrero o marzo del año 2020 y el mercado rompe los mínimos anteriores. Pero la línea de avance-retroceso forma la caída, se levanta y cuando viene lo que viene en febrero, ¿qué pasa? Que no rompe el mínimo anterior. Se queda por encima. Con lo cual, pese a ya estar indicando de hacía tiempo que íbamos a ver un movimiento bajista importante, que luego el movimiento
En el 2020 se dio por lo que se dio, por temas incontrolables, como aquel que dice, ¿no? No sabremos nunca si no hubiéramos vivido lo que vivimos, el precio no hubiera caído, eso no lo podemos saber. Pero la línea ya te lo estaba indicando. Entonces se anticipa el movimiento y el mercado de repente forma la caída. Y la línea continúa como si nada, dando paso a lo que vimos luego, que es el bull market, ¿no? Entonces, estamos viendo como la situación es muy similar, la situación es prácticamente idéntica, y nos gustaría o tendríamos que entender dónde está la fuerza de este mercado, porque claro, la línea está comportándose terriblemente mal, pero la capitalización no tan mal. Esto es el top 100, pero ¿qué pasa con el top 25? La línea cambia. Es cierto que la línea está rompiendo los mínimos de lo que sería el mercado bajista, entre comillas, pero la línea cambia, no es lo mismo. Top 25 se comporta mejor, con lo cual la fuerza del mercado no se encuentra en el top 100, se encuentra del 25 para arriba. Y el top 10, un poquito peor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que del top 25 para arriba es donde están las criptomonedas que están ayudando a que esto no se desplome, a que la capitalización no se desplome. Oye, ¿y entonces el top 10 por qué se comporta peor? Pues porque hay criptomonedas en el top 10 que lastran el top 25. Es decir, si quitáramos ciertas criptomonedas del top 10, esto sería mucho mejor, porque aquí en el top 10 hay un comportamiento peor que en el top 25. Con lo cual, aquí, de las 10 principales criptomonedas, algunas están lastrando esta capitalización o este top 25, pese a que desde el top 25 para arriba es lo que esté manteniendo lo que estamos viendo en la capitalización total, ¿no? Entonces, si nos venimos aquí, esto es la capitalización total ya, fíjate, venimos de este movimiento en forma de cuña, el precio se levanta y estamos viendo una acción del precio muy similar a Bitcoin. Es más, cada vez es más similar. ¿Por qué cada vez es más similar? Cada vez es más similar porque la dominancia de Bitcoin cada vez sube más y absorbe más volumen. El 51,73% del dinero en criptomonedas está en Bitcoin, con lo cual la capitalización total es muy similar y cada vez más a Bitcoin. Entonces, vamos a excluir Bitcoin y vamos a excluir también Ethereum, o podríamos excluir únicamente Bitcoin y ya está. Capitalización total 2. Muy similar a Bitcoin, no, porque no tenemos a Bitcoin. Muy similar a Ethereum, podría ser similar a Ethereum, pero realmente si venimos a la dominancia de Ethereum, vemos que únicamente el 17% forma parte. Es decir, un porcentaje muy menor, menos de una cuarta parte de este gráfico de aquí, está compuesto por Ethereum, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Esto de aquí. Estamos viendo un patrón de triángulo. En total 2 ya se ve un triángulo. Y en total 3 ya ni te cuento. ¿Esto qué es? Esto es un patrón de continuación. Lo hemos comentado ya muchas veces. Que además se está viendo aplastado por la bull market support band. Aquí, falsa ruptura, rechazo, 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 rechazo. Es decir, literalmente desde diciembre del año 2021, la bull market support band está chafando esta estructura o está chafando la tendencia. Y en esta etapa final, donde vemos un patrón de continuación, pasa 3/4 partes de lo mismo. Y no es que yo me invente que es un patrón de continuación, es que así lo es, así se marca, es un triángulo y los triángulos son de continuación hasta que haya elementos suficientes como para determinar que pueden ser de reversión. No vamos a entrar en ellos, pero spoiler, no se están dando al menos de momento. Lo mismo que tuvimos aquí, en Bitcoin. Esto es un triángulo y fue de continuación. Y significó una caída importantísima en Bitcoin. Y por mucho que te parezca un suelo de mercado, que podía ser perfectamente un suelo de mercado, es así, lo admito, el precio confirmó el triángulo de continuación y desde la parte superior cayó un 50%. ¿Significa que la capitalización total del mercado tiene que caer un 50%? La respuesta es no. No es la respuesta, pero significa, o eso no quiere decir que no estemos formando ese triángulo de continuación. Además, como podemos comprobar meramente por la dominancia de Bitcoin, entre Bitcoin y Ethereum, ¿qué estamos haciendo?
estamos sumando el 17 más el 53%. Un 80% de la capitalización total del mercado se encuentra entre Bitcoin y Ethereum. Con lo cual, a la que una de estas dos flojee más de la cuenta, ¿qué sucederá con esto? Que se va a desmoronar, porque no hay suficiente colchón, porque la línea de avance y declive y retroceso está cayendo, porque las criptomonedas no se están comportando bien, porque no hay nada que sustente este mercado, que como digo, no tiene que, o sea, no es un análisis catastrofista, es únicamente un análisis objetivo. Matic, cerca de romper los mínimos. Cardano, cerca. Mana, cerca. BNB, cerca. Ripple, este no, en medio. Algorand, cerca. Atom, cerca de romperlos. Avax, cerca. Cake, rotos. Chiliz, rotos. Cell, cerca. Coti, cerca. DOT, rotos. Y así. No hay fuerza, no hay un colchón que diga, vale, si falla Bitcoin por lo que sea, tenemos X. No, no hay ningún colchón. A la que empieza a fallar Bitcoin, que técnicamente no tiene por qué fallar. Es decir, estructuralmente, ya hemos comentado muchas veces que el target del que hablamos son los 24.000, los 23.000, es decir, podría repercutir en una caída de, pues qué sé yo, un 14, 15%, lo valoro, es un target objetivo muy real, un 14, 15% desde estos niveles. Es un target real, pero ¿qué pasará si Bitcoin cae un 15 o un 16% desde el punto en el que se encuentra actualmente? Que la capitalización total se va a desmoronar. ¿Por qué? Pues porque las altcoins ya no lo están haciendo bien y porque la dominancia está absorbiendo cada vez más. Entonces, esto es un poco donde quería hacer referencia. Quería estructurar la situación en la que nos encontramos sin realmente ser ni pesimista ni nada. Únicamente es leer los datos y ver lo que hay de trasfondo. Y la realidad es que del top 100 están las criptomonedas más para abajo que para arriba, pero de calle. Del top 25 sí que podemos empezar a encontrar cosas. Y del top 10 está peor que el top 25, con lo cual hay 25 criptomonedas que están manteniendo la capitalización, pero del top 10 de esas 25, ahí hay lastres, con lo cual igual hay 20, no tengo ni idea, eso ya son números que me estoy inventando, igual hay 20 criptomonedas que están manteniendo, o 15, no tengo ni idea. Y esto es un problema, porque el mercado no se está comportando mal, tampoco se está comportando bien, pero no se está comportando mal. Pero la cuerda floja o la situación y el peligro en el que nos encontramos es que pueda llegar a pasar algo con esas criptomonedas que están manteniendo la situación, en especial con Bitcoin, evidentemente. Entonces, nada, quería hacer un pequeño comentario, un pequeño update en ese sentido. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.